Dice, ¿qué opinión tiene del alza que ha tenido en los últimos meses el fenómeno OVNI? A ver, punto 1. Estados Unidos ha desclasificado un montón de cosas que son las mismas de toda la vida, pero son nuevas. Lo mismo de siempre. Hay un objeto que se mueve que es muy raro y que da la vuelta y de pronto desaparece. ¿Qué es? No sabemos. ¿Qué es? Un ovni. Como tantos otros ovnis que tenemos muchísimas filmaciones de esas. No sabemos qué son. No, son naves extraterrestres. No son. No lo sabemos hasta ahora. Era de este tamaño, pues entonces no, los extraterrestres eran muy pequeñitos. Por otro lado, Steven Spielberg va a sacar una película sobre el contacto extraterrestre. La última vez que lo hizo fue Encuentros cercanos del tercer tipo. Y a partir de que estrenó la película, pues desde antes que la estrenara, pero a partir de que estrenó Encuentros cercanos del tercer tipo, una gran película cuya premisa es aceptable en la ciencia ficción, se desató una fiebre de contactados. Yo tuve que lidiar con parte de ello como periodista. Pero se desató una locura de contactados y eso está pasando ahora con la nueva película de Spielberg, que afirma además en las entrevistas que él no está seguro, pero tiene dudas, ¿no? Y le gustaría mucho que vinieran los extraterrestres. Pues sí, a mí también me gustaría que existieran las hadas, me gustaría que existieran los duendes y los dragones y tener uno e irme con la madre de dragones a dar la vuelta por los mares de Grecia, ¿no? Volando nuestros dragones. Pero es una alucinación que sé que no se va a hacer realidad. Acabo de ver una entrevista con Spielberg, precisamente donde él está en esa onda de que pues, él siempre le gustó. Su primera obra de jovencito de 8 milímetros fue una obra de contactos extraterrestres. Entonces, con la película de Spielberg van a venir miles de personas a decir que están en contacto con los extraterrestres. Y las pruebas que van a ofrecer son exactamente las mismas que han ofrecido hasta ahora. Ninguna. Absolutamente ninguna. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dice que en realidad no son extraterrestres, son demonios, cosa que también cree el secretario de Guerra, Pete Hegseth. No sé qué opinión tenga Donald Trump, si tengo opinión al respecto de esto o no. Obama el otro día hizo un chiste al respecto de cuando fue presidente. No te voy a decir la verdad, jejeje. Y Obama es un cachondo, pero el resultado que deja es que mucha gente dice, uy, ya nos vamos a encontrar con los extraterrestres. Ahora sí va a revelarse. Revelación, creo que se llama la película de Spielberg, ¿no? Va a ser el momento de la revelación, va a ser este año, cuando el gobierno de Estados Unidos nos va a decir que está en contacto con los extraterrestres. Y entonces tú vas a decir, los extraterrestres son unos hijos de puta, porque mira que dejar que Donald Trump sea el presidente significa que a ustedes les importa poco lo que le pase a este mundo, ¿no? Y como tantas otras tragedias que hay, que si se le apelan a los extraterrestres, pues no es para que a mí me interesen los extraterrestres. Pero es un fenómeno psicológico, siempre ha sido un fenómeno psicosociológico. En la charla que di sobre 80 años de cuentos voladores, puedes ver cómo se desarrolla psicológicamente el movimiento, sociopsicológicamente el movimiento, cómo los acontecimientos alrededor de la sociedad, de la historia, de la vida cotidiana, van moldeando el mito, como moldean todos los mitos. Y cómo el mito fue creciendo y cómo de ver platillos volantes, a ver cigarros volantes, a ver bichos de las formas más raras imaginables, a luego pues, ya ponerse en contacto telepático con ellos, luego te los encuentras, luego te vas con ellos de viaje en la nave espacial, luego haces el amor con ellos, luego tienes hijos con ellos, luego tienen un mensaje de paz y amor y ecología. Y ahí más o menos fue cuando se agotó el asunto. Pero cuando se unió el misticismo con el fenómeno OVNI, ¿no? A mí me tocó ser testigo de todo eso, primero como periodista y luego como escéptico, ¿no? Entonces, lo que veo es eso, veo las condiciones sociales para que esto crezca.